muchas gracias, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo el público. Mira, Pepe, a mí me gustaría hacer algunos señalamientos de lo que ha venido ocurriendo en esta costumbre mexicana de darle apreciación zoológica a la política. Ya hemos hablado muchas veces de las caballadas y cosas parecidas. Pero yo no entiendo por qué, con alguna frecuencia, cíclicamente, la izquierda mexicana echa mano de la piara. Sacan a los cochinitos, a los cuinos, ¿no? A los chanchitos. Yo me acuerdo en el año de 1996, cuando todos éramos un poco menos viejos, iba a decir más jóvenes, el señor Marco Rascón se plantó en el informe de gobierno de Ernesto Zedillo con una gran máscara de marrano y se armó ahí una pequeña sacapela al pie de la tribuna. Diego Fernández de Ceballos quiso quitarle la máscara, finalmente Víctor Flores fue quien se la arrancó, el Pino Martínez de la Roca le quitó la máscara a Víctor Flores. Total, se armó ahí un problema que nos recordaba mucho aquella frase tan ocurrente del presidente filosófico mexicano, porque él decía que era filósofo, el señor José López Portillo, que decía que lo peor de la política mexicana eran los políticos chicharroneros que decían, aquí nomás mis chicharrones truenan. Y así fue como el PRI nos gobernó a chicharronazos. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Bueno. Y cuando la oposición levantaba la voz, los priistas en el poder gritaban a chillidos de marrana, pues, orejas de chicharrón. Ni lo gritaban, lo decían en sotoboche por ahí, sí, pero sí, no lo publicaban en las páginas editoriales de los periódicos. No había la libertad que hay hoy. Ni se ponían las máscaras que se ponía Marco Rascón. Poco tiempo después de eso, y no hace mucho tiempo, hace apenas un par de semanas, el señor Jaime Bonilla, que es gobernador del estado de Baja California y que quiere serlo durante mucho tiempo, se quejó por las quejas de los empresarios a los que les ha subido los impuestos a las nóminas, los impuestos a la industria turística, al hospedaje. Y entonces dijo, bueno, pues los empresarios chillan más que un puerco atorado en un cerco. Entonces otra vez la marranada, ¿no? Otra vez sacar al marrano por delante y el puerco y el tal y el cual. Y ahora el señor Peralta, que se encarga de la concertación política en la Secretaría de Gobernación, tiene una manera pues muy sui generis de buscar la concertación. Y entonces él dice, yo nunca atentaré contra la libertad de expresión, aun cuando las calumnias y difamaciones sean la obsesión de algunos personajes. Y entonces, sobre ese argumento, explica su refrán, que a chillidos de los marranos, pues hay que ser insensible como el señor chicharronero que primero degüella al puerco y luego fríe el pellejo. Él dice, el señor Peralta, que pues eso es parte de los refranes mexicanos, pero debería tener cuidado porque hay muchos refranes mexicanos que alguien le podría contestar y no quedaría muy bien parado. Pero finalmente él dice que los refranes son parte de la idiosincrasia consuetudinaria. Y yo creo que aparte de tacto político, el señor Peralta necesitaría un diccionario, porque la idiosincrasia consuetudinaria, vamos a ver de qué manera nos la puede explicar. Pero el problema parece ser que hay un clima, Pepe, de intolerancia. Al que habla y se manifiesta le dicen marrano chillón. Y aunque alguna vez haya expresado una crítica o haya hecho un análisis de la vida pública, pues nadie lo recuerda y entonces se le dice que ha callado como momia. Entonces, pues estamos muy divertidos en este país. Unos son momias silenciosas y otros son marranos chillones. Pero encima de todos ellos, pues
el propietario de los oídos del chicharronero. Y como decía aquel comediante Suárez, bueno, pues aquí se vende chicharrón de puerco y puerca. Muchas gracias, Rafael. Que te vaya bien. Muy buenas noches. Bueno.